Strings en el lenguaje C. Capítulo 1. Funciones de entrada y salida. Iniciemos con las funciones de salida. Ejecutemos este breve código. En la primera línea se crea el array str en base al largo del string, el cual posee 21 caracteres, más el carácter nulo. Es decir, que el array se dimensiona con 22 posiciones. Cabe aclarar que este dimensionamiento es en tiempo de compilación y no de ejecución. Lo que sí es en tiempo de ejecución es la creación del array y la copia del texto en él. Se invoca ahora a la función puts, a la cual le pasamos str, es decir, la dirección de inicio del string, que es en sí lo que espera recibir la función. Vemos en el prototipo de la función que la declaración de echar asterisco viene precedida por el modificador const. Esto no es algo menor. Este modificador nos indica que el texto no ha de ser modificado. Esta función imprime en pantalla el string recibido y agrega al final el carácter nueva línea o new line. Cabe aclarar que este carácter no es visible en pantalla y que solo se verá su efecto al imprimir el siguiente carácter o texto que comenzará a escribirse en la línea de abajo. En la siguiente línea nos encontramos con el fputs, que es muy similar a la función anterior, pero que además del string a imprimir hay que indicarle el destino, es decir, a dónde queremos enviar el texto. Un ejemplo típico sería escribir esta información en un archivo. En nuestro caso, vamos a imprimir sobre pantalla, por lo que usamos el puntero de salida estándar o estándar output. Entonces, la función fputs escribe sobre el destino indicado el string recibido. A diferencia de la función anterior, esta no agrega el carácter nueva línea o enter. Ambas funciones, puts y fputs, devuelven un valor no negativo si todo está en orden, o el valor eof, end of file, que obviamente será negativo en caso de algún error. La siguiente función en nuestra aplicación es printf, la cual, como ya sabemos, nos permite imprimir los valores de variables numéricas, pero también podemos utilizarla para imprimir nuestros strings dentro de un texto que le dé sentido a la información. El primer parámetro, como ya advertimos, es un string, al cual le agregamos las marcas con indicación de formato que se utilizan para ser reemplazados por los valores que le pasemos a continuación. La marca utilizada para imprimir un string es %s. Si les interesa saber cómo se utilizan los 3 puntos o lista de argumentos variables, investiguen las macros va_start, va_arg y va_end que se declaran dentro del stdarg.h. Entonces, la función empieza imprimiendo el texto plano texto 1, luego reemplaza la marca %s por el contenido del string, es decir, que se imprime string en lenguaje C, y finalmente imprime el carácter newline. La siguiente línea es muy similar, solo que le indicamos en la marca %s que el texto a imprimir ocupe el espacio de 30 caracteres alineado a la derecha. Luego, la aplicación finaliza. Otra opción es utilizar fprintf, que al igual de fputs, hay que agregar el destino a donde enviaremos el texto con formato. Es decir, que podremos utilizar esta función también para escribir en un archivo. En caso de éxito, estas funciones retornan la cantidad de bytes transferidos y un valor negativo en caso de falla. Pasemos ahora a las funciones de entrada, pero en este caso nos abocaremos solo a la función fgets, la cual vimos en el capítulo anterior. Supongamos el siguiente código. Sus primeras 2 líneas crean los espacios de memoria, arrays, en donde almacenaremos la información a ingresar. Estos espacios se crean de 10 bytes cada uno. La siguiente línea, el printf, indica al usuario lo que tiene que hacer, es decir, ingresar el nombre. Luego, la función fgets dejará nuestro hilo de programa a la espera que hagamos un ingreso. Introducimos el nombre, por ejemplo Juan, presionamos Enter y la información o texto se almacena en ese nom, incluyendo el Enter o /n y el terminador nulo o /0. Se ejecuta el printf y la aplicación nos invita ahora a ingresar el apellido. Se inicia la ejecución de fgets, entonces ingresamos, por ejemplo, Pérez. Presionamos Enter y la información se almacena ahora en sapp, incluyendo el /n y el terminador nulo. El printf informa en pantalla, con el formato predefinido, la información ingresada. Al ver la línea de código,
entendemos que se ha de imprimir el apellido y el nombre con una coma en medio. Sin embargo, adicional a la coma nos aparecerá el carácter nueva línea que está al final de los textos ingresados. Por lo tanto, la información se imprimirá en dos renglones. Finalmente se ejecuta el return y finaliza la aplicación. Ejecutemos nuevamente. En este caso, ingresaremos Juan Carlos, pero antes de presionar Enter, consulto. ¿En dónde se encuentra esta información? Es decir, Juan Carlos. Ahora presionamos Enter para darle entrada a la información. Y entonces vuelvo a consultar. ¿De dónde obtiene el código la información? De la pantalla. No. La información en la pantalla es solo para ser visualizada por el usuario. Este reflejo en pantalla se llama eco y puede ser anulado. Entonces, ¿de dónde se obtiene? La información se obtiene de la memoria de teclado, más comúnmente llamada buffer de teclado. Al presionar la tecla, esta se almacena en este buffer y luego tenemos el eco en pantalla. Ahora sí, presionamos Enter, que también se almacena en este buffer, y se inicia el proceso de transferir los datos del teclado al array definido en fgets, es decir, a ese nom. Recordemos que fgets limita la cantidad de caracteres a transferir, lo cual está definido por el define línea en 10 caracteres, incluyendo el carácter nulo, es decir, 9 caracteres más el barra 0. Por lo que desde el buffer de teclado se van a transferir estos 9 caracteres, es decir, Juan Carlos. ¿Qué pasa con el resto de la información? Se mantiene en el buffer de teclado o memoria de teclado. Continuamos con la ejecución de la aplicación, se imprime en pantalla, ingresa el apellido y se ejecuta el fgets. Ahora bien, todavía tengo información en el buffer de teclado de nuestra aplicación que busca ser transferido. Entonces, este remanente de información es transferido al array SAP en forma automática, sin que el usuario pueda ingresar el dato realmente solicitado. Finalmente, el printf lo que va a hacer es imprimir lo que ingresamos en el primer fgets. OS, que quedó almacenado en ese app, y Juan Carl, que había sido almacenado en ese nom. ¿Cómo evitamos este tipo de inconvenientes sin perder información? Lo más simple sería ampliando el tamaño del buffer. Otra forma sería analizando si el texto ingresado posee el barra n y actuar en base a este análisis. Hasta aquí este video, pero antes un par de ejercicios. Ejercicio 1. Realizar una función que indique si un string posee el carácter nueva línea como último elemento, es decir, antes del carácter nulo. Ejercicio 2. Realizar una función que si un string posee el carácter nueva línea como último elemento, lo elimine. La función debe retornar además un indicador de si el string tenía o no este carácter nueva línea. Hemos llegado al final del capítulo 1, funciones de entrada-salida.